Como comentaba, Domingo se ha ofrecido, ¿no?, a acompañarnos en este webinar y a ilustrarnos un poquito y a contarnos un poco el impacto de las situaciones de aprendizaje y también un poco de dónde vienen, ¿no?, y esa historia detrás y más allá de la LOMLOE, que las ha puesto en el centro de la educación en España, pero hay recorrido, ¿no?, con ese aprendizaje y esa educación competencial antes de llegar a esta LOMLOE, a esta ley, ¿no?, que estos últimos días y también durante los últimos meses nos está llevando un poquito de cabeza, porque para muchos es una gran novedad. Entonces estaremos un poquito hablando de cómo, como decía, de cómo diseñarlas, de dónde vienen y de cómo facilitar esa creación, que es algo que veremos al final, ¿no?, una herramienta, Matthew en este caso, que nos puede ayudar a hacer más fácil y más llevadera esta tarea de llevar las situaciones de aprendizaje al aula y hacerlas ajustadas a esas necesidades de los alumnos. Entonces, como comentaba, y yo en mi caso soy Alan Fusté, soy el CEO de Adaptical, que es de hecho la empresa que ha desarrollado Matthew, que es esta herramienta, una de las herramientas, ¿no?, que nos ayudan a crear situaciones de aprendizaje. Y me acompaña, como decía, y sí que ya hemos hecho esa mini introducción, Domingo Chica, que es uno de los, diría yo, y seguro que me dirás que no, pero déjame que lo diga, Domingo, uno de los profesores referentes a nivel de, no solo de situación de aprendizaje, ¿no?, pero sí que es verdad que sobre todo a nivel de situaciones de aprendizaje, colabora con muchísimos centros, da muchas formaciones. Desde hace muchos años, además, que eres docente, ¿no? Casi 20 años, 17 en concreto. Y que hace mucho tiempo que usas este tipo de metodologías, y eres uno de los docentes, ¿no?, pioneros, y que estás en el día a día y con esa visión también de futuro de lo que más está impactando a día de hoy y lo que va a impactar también a futuro a nivel educativo. Entonces, agradecerte sobre todo que nos acompañes en la tarde de hoy, pedirte a ti también disculpas por esos problemas técnicos que hemos tenido al inicio. Y ahora sí, si te parece, te doy paso y nos cuentas más a fondo y nos ilustras sobre esas situaciones de aprendizaje. Pues muchas gracias, Alan, por la presentación. Buenas tardes a todos y bueno, pues un placer estar aquí. Bueno, pues un profe más que, bueno, desde mi recorrido, en este caso, como comentabas, con las metodologías activas y bueno, también con la recurso, pues nos encontramos pues ante el despliegue de un nuevo marco normativo, LOMLOE, que como todos sabéis, pues ya curricularmente el año pasado pues se fue desarrollando los cursos impares, y ya este año pues tenemos ya todo despliegue en todos los cursos, ¿no? La LOMLOE, bueno, pues también hablaba antes, viene a dar pues una respuesta a las necesidades o a las exigencias que la sociedad demanda, y la escuela pues tiene esa responsabilidad, ¿no?, de ofrecer, ¿verdad?, respuestas para que nuestro alumnado pues desarrolle competencias que va a desarrollar y que irá adquiriendo a lo largo de su vida, ¿no? A lo largo de los próximos minutos pues vamos a ver, bueno, en líneas generales, porque no va a dar mucho tiempo, pero intentaré ser claro y preciso sobre los distintos factores que debemos tener en cuenta al conocer o desarrollar los LOE, y que desde Matthew pues también nos vamos a ofrecer, como posteriormente Alan compartirá en su sección, ¿no? Permitidme compartir ahora sí pestaña, y ya debería estar viendo la presentación, ¿no? En primer lugar, y como he comentado en la introducción, las situaciones de aprendizaje pues bueno, se incorporan a la nomenclatura curricular como aquellos elementos o situaciones, valga la redundancia, en donde, bueno, pues nuestro alumnado va a hacer uso y despliegue pues de los aprendizajes adquiridos desde un enfoque competencial, teniendo en cuenta diversos elementos que iré comentando a continuación, ¿no? En primer lugar, pues antes de, bueno, profundizar o de desgranar todo esto detenidamente,
me voy a centrar en los diferentes elementos que componen y que debemos tener en cuenta a la hora pues, de desarrollar y tratar LOMLOE, ¿no? Por un lado, los objetivos de etapa, que vienen a describir, pues, como su nombre indica, los propósitos o las intenciones de aprendizaje de nuestros estudiantes al final de la etapa correspondiente, ¿de acuerdo? Infantil, primaria, secundaria, bachillerato, en definitiva, pues al final de cada una de ellas tendremos que tener en cuenta dichos objetivos para poder, en este caso, determinar la consecución de dichos logros, ¿no? Desaparecen los objetivos de materia y, en este caso, como comentaba al principio, tenemos los objetivos de etapa. A nivel de etapa se incluyen las competencias clave que, bueno, yo creo que todos las conocemos. En los LOE, como veremos a continuación, aparece una competencia clave más, antes eran 7, ahora tenemos 8, pero el elemento, digamos, novedoso son los descriptores operativos que vienen a concretar cada una de las competencias clave. Es decir, los descriptores operativos van a servirnos de puente entre las competencias específicas que comentaremos a continuación y las competencias clave. Es importante tener en cuenta que dichas competencias clave pues, bueno, se van a ir desarrollando a lo largo de la etapa educativa del alumnado. Dichos descriptores operativos pues van a aparecer en las competencias específicas, es decir, dichas competencias específicas pues van a concretar junto con el desarrollo o con el trabajo de los descriptores operativos por parte de cada materia, área o ámbito. A continuación os mostraré un ejemplo de cómo dichas competencias específicas se tienen que lograr a lo largo pues, de la etapa correspondiente, a lo largo de la materia, y van a ir vinculadas por unos criterios de evaluación, ¿no? Y dichos criterios de evaluación con unos saberes básicos. Es decir, los criterios de evaluación van a ser nuestros referentes a la hora de llevar a cabo el proceso de evaluación y los saberes básicos, ¿verdad? Pues como contenidos, que veremos a continuación qué clase de contenidos o de aprendizaje consideramos aquí, van a estar al servicio de los criterios de evaluación, ¿no? Para poder movilizarlos y, en consecuencia, pues poder desarrollar dichos criterios de evaluación, ¿no? Digamos que las competencias específicas se nutren de criterios de evaluación, ¿no? Si echáis un vistazo a la normativa de vuestra comunidad autónoma, os daréis cuenta de que cada competencia específica, cada materia, va a tener un número determinado de competencias específicas y en el desarrollo o en las órdenes de desarrollo curricular correspondientes veréis pues, que están vinculados a dichos criterios de evaluación. Con lo cual, para poder lograr superar o desarrollar dicha competencia específica, se habrán de superar los criterios de evaluación asociados a dichas competencias. Pues bien, todo este engranaje va a dar lugar pues, a las situaciones de aprendizaje, ¿no? Situaciones de aprendizaje no es otra cosa que propuestas didácticas, competenciales, en donde el alumnado pues, va a poner en práctica o va a aplicar las competencias o criterios desarrollados, seleccionados por el docente, en una situación, digamos, pues cercana a su contexto, que sea significativa y que tenga, pues, entre comillas, pues una consecuencia en su vida diaria, ¿no? Digamos que no es solamente el qué aprendo, sino el para qué y el por qué aprendo. Las competencias clave que os comentaba anteriormente, pues bueno, tenemos 8, que son la lingüística, matemática, digital, competencia en expresiones culturales plurilingüe, emprendedora, ciudadana y competencia personal y social de aprender a aprender. Todas estas competencias claves son transversales a las etapas educativas y se integran pues, dentro de las propias competencias específicas y vinculadas a los a los descriptores operativos. Cada una de las materias va a contribuir mediante los descriptores operativos asignados a la consecución de dichas competencias clave. Lo veremos a continuación de un modo más claro. Aquí tenéis los descriptores operativos y que son comunes pues, a todas las materias en el Estado Nacional y en donde pues, cada una de las competencias clave que veis aquí, la lingüística, la plurilingüe, etcétera, y aquí vienen desglosadas en su número de descriptores, por lo cual veis que la lingüística tiene 5 descriptores, la plurilingüe tiene 3, etcétera, así con todos. ¿Qué ocurre? Pues que cada materia, dentro de sus competencias específicas, va a desarrollar, ¿verdad?, cada uno de los descriptores correspondientes. Y a los docentes nos van a servir pues, también de indicador, nos pueden servir de referencia para saber pues, bueno, qué tipo de actividades podemos desarrollar para llevar a cabo nuestras situaciones de aprendizaje. Aquí tenéis un ejemplo en donde he hecho una captura pues, de la competencia en comunicación lingüística
y en donde esta captura es de mi comunidad, de Andalucía, y en donde veis que al completar el segundo curso de educación secundaria, el alumno o alumna pues deberá ser capaz de comprender, interpretar, localizar, leer de manera autónoma, poner en prácticas comunicativas, etc. Mientras que cuando termine la enseñanza básica, es decir, la educación secundaria, pues, digamos, tendrá que cumplir dichos descriptores operativos para la consecución de la competencia específica. En definitiva, los descriptores operativos van a suponer un marco referencial de las competencias, es decir, nos lo van a concretar. Y como decía anteriormente, pues nos van a servir, nos pueden servir de referencia a la hora de saber, bueno, pues si tengo la competencia en comunicación lingüística 2 en la competencia específica que voy a trabajar, pues comprende, interpreta y valora con actitud reflexiva, aspecto oral, escrito, etcétera, pues me va a dar una pista sobre qué tipo de actividades voy a desarrollar para mi alumnado. También desde los criterios de evaluación lo vamos a poder ver, pero quizás desde estos descriptores operativos nos van a dar una información muy interesante sobre la secuencia didáctica, ¿no? Como decía antes, va a estar vinculada a las competencias clave y al perfil de salida, ¿no? Que es la meta que nuestro alumnado tiene que conseguir, en este caso, pues bien a cuando acabe el segundo curso de secundaria o bien en la enseñanza básica, en Andalucía. Insisto que esta captura pertenece pues a la orden correspondiente de secundaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía. Van a tener un carácter secuencial y progresivo de las competencias clave y finalmente pues van a aportar dicha coherencia y cohesión entre las dos etapas, con lo cual al término de la enseñanza primaria vamos a obtener unos descriptores operativos determinados, mientras que esos descriptores correspondientes a una misma competencia en comunicación lingüística pues van a ser más complejos, van a hacerlo de modo progresivo para poder ser adquiridos en la siguiente etapa. Aquí os muestro pues algunas de las, lo voy a ir comentando, si me permitís. Aquí tenemos un ejemplo de una competencia específica, como por ejemplo la número 4, comprender, interpretar y valorar textos escritos, etcétera. Y la propia redacción de la competencia específica pues nos va a dar también una idea sobre qué es lo que tenemos que hacer, ¿de acuerdo? El cómo y el para qué. Todas las competencias específicas van a estar, bueno, comenzarán su redacción con unos infinitivos. A continuación veis identificando con un gerundio el modo en el que vamos a llevar a cabo dicha competencia y finalmente la finalidad, ¿no? El para qué. Aquí lo tenéis para dar respuesta a la necesidad de intereses comunicativos. Fijaos que esta competencia específica va vinculada a estos descriptores operativos, es decir, mi materia de lengua va a aportar al perfil de salida de mi alumnado, junto con todas las materias de la etapa, pues la competencia lingüística 2, la 3, la 5, la plurilingüe 2, la STEM 4, la digital 1, la de aprender a aprender 4 y conciencia cultural la número 3. Con lo cual, dichas competencias específicas van a estar vinculadas, como hemos comentado en el engranaje al principio, de criterios de evaluación. Con lo cual, para poder superar una competencia específica, nosotros como profesores tendremos que llevar a cabo actividades evaluables o acciones evaluables para la consecución de dichos criterios de evaluación. ¿Y cómo vamos a llevar a cabo estos criterios de evaluación? Si os fijáis, no aparecen contenidos, no aparecen saberes, sino que esos saberes vendrán dados dentro de la propia normativa, ¿verdad?, de cada comunidad autónoma, y haciendo pues esa selección de saberes básicos estarán pues al servicio de los criterios de evaluación para su desarrollo y adquisición. Una vez hecho esto, pues la definición pues que bueno, creo que debemos de tener en cuenta son que las situaciones son situaciones y actividades que van a implicar el despliegue, fijaos, del alumnado de actuaciones asociadas a las competencias clave. Hablamos antes de los descriptores operativos, con lo cual esas actuaciones van a estar asociadas a esos descriptores y a sus competencias específicas y van a contribuir a la adquisición y al desarrollo de las mismas. Con lo cual, la creación de situaciones de aprendizaje van a provocar o van a servir para que nuestro alumnado pues bueno, contribuya, aplique y despliegue los saberes competenciales o el enfoque competencial que le hayamos propuesto. ¿Y cómo podemos partir? Pues normalmente podemos, a partir de un reto, un problema, en donde podemos pues, retar a nuestro alumnado a que dé respuesta, valga la redundancia, a dicho reto, ¿no? ¿Para qué? Con la integración movilizada de estos saberes básicos. Y el aprendizaje competencial, tal como se define en los diferentes currículos,
pues es la contribución o la suma de conocimientos, destrezas y actitudes. Los conocimientos son los saberes, las destrezas serían las competencias, las habilidades y también las actitudes, que si consultáis vuestros criterios de evaluación podéis observar determinados criterios que tienen un enfoque, ¿verdad?, también actitudinal, y que la suma de los tres va a resultar en un enfoque competencial, ¿de acuerdo? En definitiva, la situación de aprendizaje va a partir de unos objetivos claros. Como profes tenemos que ofrecer pues, los objetivos de aprendizaje a nuestros estudiantes de un modo claro y que desde el primer momento pues, comprendan qué es lo que vamos a perseguir a lo largo de la situación. Va a ser contextualizada, significativa y relevante, y cuanto más lo sea, pues más probable sea que se posibilite esa contextualización de los aprendizajes. No quiero hablar sobre transferencia porque es muy complicado, así se refiere en las investigaciones, pero sí una transferencia cercana, es decir, una transferencia en donde podamos hacer que nuestro alumnado, pues, el enfoque o la situación de aprendizaje que hayamos propuesto para ellos, pues la puedan aplicar en otros contextos, ¿no? También deberemos proponer diferentes estrategias, para poder llevar a cabo una secuencia didáctica con diferentes niveles o procesos cognitivos, actividades de inicio, actividades de desarrollo, de reflexión, de refuerzo, etc. Como he visto anteriormente, integrar los elementos curriculares, también desde Matthew, pues vamos a hacer ese paso previo en donde, bueno, como docentes vamos a seleccionar esas competencias específicas, esos criterios de evaluación, saberes, para posteriormente generar la situación de aprendizaje. También recomiendo que se apuesten por diferentes saberes básicos de diferentes bloques y que esos elementos curriculares, tanto competencias específicas como criterios, también sean de diferentes bloques, con la finalidad de que podamos hacer una evaluación pues lo más amplia y lo más democrática, entre comillas, posible, para poder ir trabajando cada uno de los bloques en los que se pueden dividir las diferentes materias, ¿no? La finalidad es construir nuevos conocimientos, en donde, bueno, una vez que nosotros como docentes ofrecemos una información, ¿verdad?, a lo largo del proceso de nuestra situación de aprendizaje podemos contribuir a que nuestro alumnado lo transforme en conocimiento y lo pueda, pues, utilizar en otro contexto, ¿no? Yo como docente puedo aportar, pues, podemos ver características de los textos argumentativos, podemos ver, bueno, pues la estructura del género dramático de una obra teatral, pero luego puedo proponer una situación de aprendizaje utilizando, pues, un elemento transversal como pueden ser los ODS, pues para realizar un debate o para realizar una charla TED o para realizar una breve obra dramática o un monólogo, pues utilizando, ¿verdad?, los objetivos y criterios que hemos estado trabajando. Con lo cual de eso se trata, ¿no?, que propiciemos la construcción de esos nuevos conocimientos. En cuanto en qué se basan las situaciones de aprendizaje, sobre todo en un diseño didáctico en donde se incluye una concreción curricular ya enfocada o centrada, pues, en esas situaciones de aprendizaje o tareas que nos permitan dentro de nuestra unidad que nuestro alumnado, pues, despliegue esos conocimientos o diferentes tipos de conocimientos adquiridos. Vamos a apostar también por la variedad de agrupamientos dentro de las orientaciones metodológicas o principios metodológicos de las órdenes autonómicas, pues el aprendizaje cooperativo o diferentes técnicas de colaboración, se nos invita a llevarlas a cabo en nuestras materias, ¿no? Adquisición efectiva de las competencias clave, pues teniendo en cuenta, evidentemente, las competencias específicas que hemos seleccionado, ¿no? Y esa construcción del conocimiento con sentido viene dada por la propia coherencia o la propia lógica de lo que hemos trabajado o lo que hemos propuesto en nuestra situación de aprendizaje, ¿no? Hemos ofrecido una información, hemos ofrecido unos objetivos y, como decía anteriormente, pues de qué manera nuestro alumnado puede utilizarlos para dar respuesta a una situación o a un contexto en donde nosotros como docentes le hayamos retado, ¿no? También diferentes momentos para la reflexión, la planificación, investigación, gestión de recursos. Me gusta muchísimo utilizar con mi alumnado rutinas de pensamiento. También momentos durante la secuencia didáctica para la reflexión. Os invito a que lo integréis en vuestra práctica diaria docente y que desde la reflexión podemos ser capaces de conectar lo que ya sabemos, pues, para poder mejorar y para poder seguir adelante, ¿no?
y también la planificación, gestión de recursos, aquellos que sean los más óptimos para el desarrollo de nuestra situación de aprendizaje. El diseño universal para el aprendizaje, dentro de sus principios y pautas, llevaría quizás otro webinar, ¿no? Pero tener en cuenta diferentes modos para presentar la información, diferentes formas de expresión y también formas para la motivación y expresión del alumnado, ¿no? Un apartado pues, que se incluye o debe estar incluido dentro de la secuencia didáctica y ver pues, de qué manera vamos, por ejemplo, a presentar la información sobre un saber determinado, ofreciendo diferentes posibilidades para que todos los alumnos puedan acceder, minimizando las posibles barreras, ¿no? Y favoreciendo la inclusión. Y un elemento importantísimo que considero pues, es la evaluación auténtica, ¿no? Relacionada con el alineamiento constructivo de Wiggins, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿no? Mira, en primer lugar, vamos a partir del criterio de evaluación. En Matthew, pues ya se nos ofrece ese punto en donde seleccionamos los criterios de evaluación que van a servirnos como referentes para el proceso de evaluación y nos valdremos de ellos para poder desarrollar posteriormente o proponer qué evidencias vamos a proponer a los estudiantes para llevarlo a cabo, ¿no? Y hablo de evidencias que pueden ser respuestas a preguntas, pueden ser productos, pueden ser desempeños, procesos, es decir, siempre y cuando lo que pidamos esté relacionado con ese criterio de evaluación, ¿no? Y prestaremos especial atención al verbo que introduce al criterio de evaluación y, en consecuencia, pues podremos ver de qué manera, pues cuál será la mejor evidencia, ¿no? Como profe de lengua, en competencias específicas, en criterios de evaluación y también de inglés, en donde, bueno, pues mi alumnado tiene que ser capaz de interactuar oralmente, pues la evidencia que puedo pedir, evidentemente, será una entrevista, será un roleplay, será un debate, será una grabación en vídeo, bueno, cualquier tipo de medio que pueda utilizar, pero que esté al servicio, ¿verdad?, de ese criterio de evaluación para dar respuesta a esa evidencia. Seguimos con el alineamiento constructivo con los indicadores de logro, es decir, el criterio de evaluación va a estar redactado pues, de forma en que nos van a presentar el qué y el cómo y los diferentes verbos que aparezcan en el criterio nos van a servir como indicadores de logro, es decir, rasgos y señales que nos permitirán establecer pues, qué es lo que nuestro alumnado debe ser capaz de hacer, ¿no? Y finalmente, pues el instrumento. ¿Cómo evalúo todo esto y cómo lo voy recogiendo? Pues mediante rúbricas, escalas, listas de cotejo, en donde como docentes vamos a ir recogiendo pues, esa evaluación formativa a lo largo del proceso y a través de una retroalimentación constructiva al alumnado, pues les va a servir para poder, ¿verdad?, continuar trabajando y mejorar en aquellos aspectos que consideremos, en este caso, desde la evidencia que hayamos aportado, mejorar, ¿no? Sobre esto, es conveniente pues, que tras la investigación realizada al respecto, durante el proceso, en la evaluación formativa, apostemos por una retroalimentación cualitativa, evitando pues, la evaluación cuantitativa, que bueno, no deja de ser una calificación. La evaluación cualitativa, mediante propuestas de mejora, refiriéndonos a objetivos o criterios de evaluación, va a repercutir en mejores aprendizajes para nuestro alumnado. ¿Cómo se lleva a cabo el diseño de una situación de aprendizaje? Poco a poco. En primer lugar, pues nombraremos con un título a nuestra situación de aprendizaje y que sea pues, relacionada con un centro de interés, un centro motivacional, para poder dar respuesta bien a una necesidad del centro, bien para colaborar con una institución, bien para formar parte de un proyecto desarrollado por el ayuntamiento, etcétera. Vamos a contextualizarlo con nuestra aula, es decir, cómo es nuestro alumnado, qué tipo o medidas de aprendizaje específico podamos tener, cuál va a ser la medida de atención a la diversidad, etcétera. La justificación, pues podemos tomarla desde la propia lectura de las competencias específicas que vayamos elegido, con lo cual pues, el objetivo de esta situación de aprendizaje es que el alumnado sea capaz de, etcétera, ¿no? Y concretaremos esa justificación con los objetivos correspondientes, alineados, como decía, con las competencias correspondientes. Vamos a describir el producto o la situación de aprendizaje que vamos a desarrollar, es decir, qué es lo que vamos a crear. La concreción curricular es importantísima, podemos apostar por un diseño partiendo desde los elementos curriculares o al revés. Tengo en mente hacer un mapa turístico de mi ciudad, tengo en mente pues, hacer un concurso de cocina
y voy a ver si entre los elementos curriculares, es decir, competencias, criterios y saberes, pues me puede valer, ¿no? Con lo cual puedo hacer un diseño retrospectivo, ¿no? de la concreción curricular, también sería posible. Con lo cual, la secuenciación didáctica, estableceríamos, como he dicho anteriormente, pues diferentes tipos de actividades. Ya en Matthew pues, nos ofrecen esa variedad de actividades para poder llevárnoslas al aula y de un modo pues, secuenciado poder establecer los distintos puntos para poder llevar a cabo nuestra situación de aprendizaje. Siempre de una mirada dual, como he comentado antes, integrado dentro del propio proceso de aprendizaje, ¿no? Apostando por una evaluación, apostando por una claridad de los objetivos, integrando dinámicas de aprendizaje cooperativo para, en este caso, facilitar la socialización y el aprendizaje entre iguales, evidentemente siempre bajo la supervisión del docente, ¿no? Y en esta secuenciación vamos a tener en cuenta pues, actividades, tipos de agrupamientos, recursos, espacios y metodologías que así nos lo permitan. Respecto a las metodologías, pues sabemos que no tenemos la varita mágica, no vamos a decir pues, que tal metodología es la más adecuada, sino que en nuestra mochila docente vamos a incluir pues, aquella y decidiremos cuál de ellas es la más idónea en cada momento, ¿no? Puede ocurrir que en una situación de aprendizaje, puede no y debería, que haya esa variedad de enfoques metodológicos para dar respuesta a cada momento de la secuencia didáctica. Pero yo creo que, por mi experiencia, el aprendizaje cooperativo sí tiene muchísimo que aportar a nuestras situaciones de aprendizaje, no necesariamente con la consecución pues, de un trabajo en grupo, no tiene por qué, sino mediante diferentes técnicas básicas que os invito a que las probéis y así pues implementarla en vuestra clase y que el alumnado poco a poco se familiarice con ella. Hasta que no se familiarice con 2 o 3 básicas o que hayamos elegido, pues recomiendo luego aportar más, ¿no? Añadir más. Atención a las diferencias individuales, cómo vamos a responder a la atención a la diversidad y la evaluación, que aunque está aquí puesto al final, es un elemento importante que debe estar durante todo el proceso. Y no solamente en la evaluación como entendida sumativamente, cuando ya vamos a calificar, ¿no? Sino que desde el principio una evaluación diagnóstica en donde podemos ver cuáles son los aprendizajes previos de los estudiantes, una vez detectados, pues trabajar sobre ello y a lo largo de la secuencia apostar por la evaluación formativa. Una evaluación para el aprendizaje en donde, tomando como referencia los objetivos de aprendizaje y los criterios de evaluación, vamos a establecer ese alineamiento constructivo que os comentaba antes para que todo ese proceso esté justificado. Para ello, y para terminar, y como ejemplo de una situación de aprendizaje, os compartimos pues, qué preguntas, ¿no? Nos podemos hacer como docentes y que con Matthew pues, podemos acelerar un poquito más ese proceso con la generación de situaciones de aprendizaje que nos pueden ser de ayuda una vez hayamos establecido dicha concreción curricular, ¿no? A las preguntas que tenéis a la izquierda, pues qué tipo de reto, cómo lo vamos a contextualizar, solución al reto, tarea competencial, metodología, competencias claves, es decir, todos los elementos que he comentado anteriormente pueden tener una traducción en lo que veis a la derecha y en donde, bueno, pues vamos a convertirnos en viajeros del tiempo, en cocineros, periodistas, ayuda a la comunidad, también mediante series de televisión, programas, aventuras o que sean los propios alumnos, ¿no? que hagan las series de televisión utilizando herramientas digitales o técnicas como el Chroma. Hoy en día pues cualquier aplicación de grabación de vídeo ya incluye este tipo de técnicas. En la solución podemos hacer informativos mediante podcast, difusión, es decir, que como podéis ver hay diferentes formas de poder llevar a cabo esa situación de aprendizaje. La metodología, pues aprender basado en proyectos, cooperativo, gamificación. Nosotros como docente, como decía antes, ¿no? Pues llevaremos a cabo aquella pues, que sea la más adecuada o la más óptima para nuestro desarrollo de la situación de aprendizaje. Vamos a seleccionar las competencias clave que se van a concretar en las competencias específicas, criterios y saberes básicos, ¿no? Aquí sí os recomiendo consultar la normativa de vuestra comunidad autónoma y de qué manera pues, tanto los criterios de evaluación como los saberes pues, vienen relacionados, ¿no? Luego, ¿qué temas transversales? Es decir, en la propia identificación de la situación de aprendizaje podemos, ¿verdad?, jugar con los derechos de la infancia, educación para el desarrollo sostenible, el cuidado del medio ambiente, etcétera. Y puede ser un elemento también añadido para que esa situación de aprendizaje sea más cercana, más accesible, ¿no? Y finalmente el diseño para aprendizaje, ¿no? Tenerlo en cuenta dentro del diseño de nuestra situación
con la finalidad de que podamos minimizar barreras y que sea pues un proceso de enseñanza-aprendizaje inclusivo y en el que desde esa mirada abierta del DUA tengamos diferentes formas para presentar la información, diferentes formas de aportar información y, por último, motivarlos y que sean también activos, ¿no? Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que en estos minutos haya podido compartir con claridad el propósito que tenía en mente y os doy paso a Alan, que va a hacer pues esa demostración con magia. Muchísimas gracias. Muy bien, Domingo. Ha sido súper ilustrador, como decía antes de empezar. Si quieres ya puedes dejar de compartir y así antes de pasar a la demostración nos vuelve a ver todo el mundo que nos está acompañando. Yo estaba tomando notas, estaba con papel y boli mientras me explicabas, escribiendo cosas. Sí que una de las ideas clave, ¿no? Y es una de las cosas que me pasa también cuando voy hablando con profes y con escuelas, con institutos de distintas comunidades autónomas, añadir, y lo ibas comentando, ¿no? Ese factor extra de complejidad de que cada comunidad autónoma tiene sus matices y sus peculiaridades a la hora de implementar estas situaciones de aprendizaje, ¿no? Con lo cual, también muchas veces ese recurso que teníamos de voy a ir a buscar a internet algo, tampoco me sirve, ¿no? Porque igual la situación de aprendizaje que encuentro no usa las competencias que tiene mi comunidad autónoma, las que define mi comunidad autónoma, con lo cual hay ese punto también de dificultad extra con las situaciones de aprendizaje, luego a la hora de llevarlo al aula al final por parte del docente. En este caso, a ver, las competencias, es cierto que, bueno, pues podemos encontrar recursos que nos puedan ser de utilidad pues, para un proceso, un momento determinado del diseño de la situación de aprendizaje. Las competencias específicas es así a nivel nacional, quiero decir. Todas las comunidades autónomas, he consultado algunas normativas y, bueno, sí coinciden en esas competencias específicas que luego van a concretarse en los criterios de evaluación, ¿no? A ver, un apartado complejo, pues que como docente, pues sí, nos podemos encontrar, es en ese diseño de situación de aprendizaje. Ya no vamos a partir pues de un contenido, llamémoslo así, sino que vamos a tener como referente, y no solamente desde ahora, sino que viene más a reforzar ese enfoque competencial centrado en los referentes que son los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, hay cantidad de recursos, internet, libros de texto, materiales, visuales, de todo, ¿no? Pero ¿cuáles de esos recursos realmente pues, van a responder a mis necesidades, digamos, didácticas, ¿no? ¿Cuáles de ellos van a responder a mi secuencia didáctica y de qué manera pues, van a ayudar a mi alumnado a poder desarrollar pues, los objetivos que me proponga, ¿no? Eso sí, por eso yo incido muchísimo en esa consulta, lectura, tanto de las competencias específicas como de los criterios de evaluación, y desglosándolos, junto con la lectura de los descriptores, vamos a tener muchísimas pistas de qué tipo de actividades necesitamos llevar al aula, ¿no? ¿Me puede servir un libro de texto? Pues sí, me puede servir pues, para trabajar una lectura, me puede servir para trabajar aspectos, digamos, más de ejercicios no repetitivos para adquirir, en este caso, un conocimiento, como pueden ser, en inglés, los ejercicios de gramática, en lengua, pues, por ejemplo, para practicar acentuación. Estoy dando ejemplos, pues, variados, ¿no? Pero, claro, estos no dejan de ser procesos cognitivos inferiores. Necesitamos llevar a nuestro alumnado, una vez que haya adquirido estos saberes, llevarlos hacia el análisis, la evaluación, la creación, es decir, tomando como referencia la taxonomía de Bloom, ¿no? Siempre digo lo mismo, ¿no? Los saberes, los contenidos son muy importantes. Por supuesto que hay que saber contenido porque si no, no te va a llevar a la competencia, pero no es lo más importante. Lo que tenemos que entender del OMLOE es que los saberes básicos están al servicio de, ¿no? Para poder movilizarlos y dar esa perspectiva competencial que nos lo ofrecen los criterios de evaluación, ¿no? Citando a Neus San Martín, no hay contenido sin competencia, con lo cual yo creo que
en esa cita Neus pues lo sintetiza muy bien, ¿no? ¿Es necesario los contenidos? ¿Es necesario memorizar? Por supuesto que sí, claro que hay que memorizar, pero ¿memorizar para qué? Entonces, esa es la reflexión que nos hacemos y la respuesta la podemos tener en los criterios de evaluación, competencias específicas y los descriptores. No sé si te... Sí. Y me venía a la cabeza cuando hablabas el subtítulo, ¿no?, del webinar, cuando hablabas de cómo tenían que ser las situaciones de aprendizaje ahora en esa respuesta que me dabas, que decíamos, ¿no?, que tienen que ser únicas, que tienen que ser completas y que tienen que ser de calidad, ¿no? Y vas comentando distintas vías de obtener situaciones de aprendizaje y igual en unas eran completas y de calidad, pero igual ya entonces no eran únicas, si eran únicas y de calidad igual no eran completas. Hay un poco esa... creo que un poco una de las barreras que se encuentran los docentes es ese punto de cumplir esas tres partes que son esenciales al final. Correcto, y que no hay que volverse loco. No hay que montar tareas o situaciones de aprendizaje complejas, que no es tan complejo como parece, que los docentes trabajamos tareas y actividades en donde el alumnado aplica competencias más allá de conocimientos y haciendo referencia bien ese criterio de evaluación, puede ser una situación de aprendizaje. Yo también lo suelo decir, que no es nada complejo ni debe ser nada alejado y una situación de aprendizaje es el despliegue de determinadas actividades asociadas pues a unas competencias y unos criterios de evaluación. A partir de ahí pues podemos ya planteárnoslo pues de esa manera, ¿no? Pero que insisto que no hay que preocuparse al respecto, porque no deben ser, situación de aprendizaje no debe ser algo complejo, ¿no? Conozco compañeros que hacen más fantásticas ramificaciones, que hacen situaciones con microsituaciones intermedias, perfecto, pero bueno, al final son decisiones y cada docente pues lo implementamos de la mejor manera que podemos, ¿no? Así que mucho ánimo. No, totalmente. Pasamos, si os parece, sí que ahora te dejaremos de ver domingo, pero si quieres te puedes quedar por aquí. La idea, como hemos perdido 10 minutitos, es hacerlo un poco más ágil. Quería a la hora, ¿no?, ahora os lo enseñaré, pero queríamos hacer una situación de aprendizaje en directo, en 10 minutos, para que veáis que no había ni trampa ni cartón. Quería además pedir un poco la colaboración a través del chat sobre qué crear la situación de aprendizaje, etcétera. Por hacerlo un poquito más ágil, si te parece bien que te hagan encerrona domingo, te lo iré pidiendo a ti para hacerlo más ágil. Entonces pasamos, ahora os enseñaremos un poquito la interficie de esta herramienta que venimos comentando durante el webinar, esa palabra, ¿no?, que habéis ido oyendo de Matthew. Entonces, a nivel de que podáis ver y que tengáis toda esa información de Matthew y que podáis entender cómo funciona, vamos a hacerlo, como decía, en vivo y en directo. Ya estáis pudiendo ver la pantalla. Estáis pudiendo ver cómo es esa interficie de Matthew. Es una aplicación que es accesible desde cualquier navegador, con lo cual no hay que instalarse nada y no hay que hacer nada raro para empezar a usarla. Se puede usar además a título individual como docente, y luego también se puede usar desde el centro, con lo cual también incorporamos a los alumnos, ¿no?, en ese uso de situaciones de aprendizaje y de otros elementos que sí que no entraré evidentemente a fondo, porque si no se nos come estos 10 minutitos que tenemos para crear esa situación de aprendizaje. Y luego sí que querríamos, y no lo hemos comentado antes, evidentemente va a haber un turno abierto de preguntas para que podáis preguntar lo que queráis sobre todo esto que estamos hablando, tanto de la parte más, esa parte teórica, ¿no?, porque hemos hablado de alguna manera con esa gran presentación que nos ha hecho Domingo Chica, como esta parte de plataforma y de herramienta de Matthew en este caso. Entonces, a partir de aquí, Domingo, te pediré ayuda, ¿no?, para que podamos crear una situación de aprendizaje que sea única, que sea completa y que sea de calidad, y además que podamos hacerlo rápido, ¿no?, con todas esas ventajas que nos aporta la tecnología hoy en día. Entonces,
Lo primero que tenemos que configurar en este caso, y yo para que podáis ver la prueba, ya tengo unas clases configuradas. En este caso tengo unos grupos, es en este caso mis clases de primero de ESO, de biología y geología, y también de primero de ESO de geografía e historia, y en este caso de la Comunidad Autónoma de Madrid. ¿Vale? No sé qué prefieres, Domingo, biología y geología, geografía o historia. ¿Cuál de las dos prefieres? Geografía e historia. Venga, geografía e historia. Entonces, aquí evidentemente tengo solo una clase, podía tener todas las clases que quisiera. Tengo mi clase de primero de SOA. Una vez tengo esto elegido, es cuando empiezo a personalizar y a marcarle a Matthew y a definirle cómo quiero que sea esa situación de aprendizaje que me va a crear para que sea única y tenga ese punto de personalización. Lo primero que tenemos que incorporar y tenemos que decirle a Matthew es qué concepto queremos trabajar en esta situación de aprendizaje, en este caso de primero de ESO de geografía e historia. ¿Alguna idea, Domingo, de qué podemos trabajar a nivel de concepto? Pues feudalismo. Venga, feudalismo. A ver qué nos saca. Y contexto, aquí es difícil un poco el contexto para que entendáis a qué se refiere, y es algo que viene directamente de la redacción de LOMLOE, y lo comentaba Domingo, ¿no? Esa importancia de que los alumnos se motiven con esa situación de aprendizaje, es decir, que ese aprendizaje esté guiado hacia ese contexto y ese ámbito de la situación de aprendizaje que motive a los alumnos, es decir, que esa situación de aprendizaje, además de ser única, lo sea porque motiva a los alumnos. Y por ejemplo, aquí podríamos pedirle, yo se lo pediré a Domingo, pero aquí por ejemplo le podríamos pedir a nuestros alumnos que nos dijeran qué contexto les motiva y por tanto un poco qué ámbito queremos que mueva esta situación de aprendizaje. Vemos muchas veces, ¿no? Y aquí os poníamos el ejemplo de Indiana Jones porque estaba vinculado a geografía e historia, Harry Potter, temas de superhéroes. Cualquier ámbito nos sirve para marcar un poco este contexto que sea motivador para los alumnos. Domingo, te toca. ¿Qué contexto te parece adecuado para una situación de aprendizaje de feudalismo? Bueno, pues en este caso se me ocurre, hoy en día pues el alumnado puede tener diferentes héroes, personas a las que admiran, ¿no? O siguen, y esos héroes o esas personas que tienen de referencia pues siempre las hemos tenido, ¿no? Es decir, desde la Edad Media hasta hoy en día, pasando por el Miocid, diferentes personajes históricos que, ubicándolos en ese contexto del medievo, pues pueden dar respuesta y justificar pues los seguidores o aquellos perfiles en redes sociales que los adolescentes hoy en día pues siguen, ¿no? Y que siempre ha sido así, pero quizás el formato ha cambiado, pero el concepto sigue siendo el mismo. Y ahí podríamos enlazarlo. No sé qué te parece. Venga, pues superhéroes, por ejemplo. Vale. Aquí sí que evidentemente le podíamos pedir un superhéroe concreto. Si a nuestros alumnos les motiva algo concreto, vamos a hacerlo genérico, a ver qué se inventa para ese feudalismo y superhéroes. Aquí, como os comentaba, estamos haciendo una situación de aprendizaje en este ejemplo de primero de ESO, de geografía e historia para Madrid, con lo cual, y era uno de los puntos que avanzaba también Domingo, lo que tenemos ya es volcado toda esa información curricular de competencias, de criterios de evaluación, de saberes, como iréis viendo, todo eso ya lo tenéis colgado en la plataforma y lo tenéis colgado para todas las comunidades autónomas, ¿vale? Con lo cual, es importante este punto también porque no hay que ir a buscar la información, no hace falta que tengamos claro que volquemos esa información de las competencias, de los criterios, etcétera, porque toda esa parte de trabajo ya está hecha. Una vez haces el registro en Matthew, te pide de qué comunidad autónoma eres y ya te configura y te carga toda esta información.
De manera que en este caso, ¿no? Este primer paso o este paso siguiente que tenemos que hacer, que es este paso de competencias específicas, lo único que tenemos que hacer es darle clic a las competencias específicas que queramos añadir, con lo cual es muy fácil el incorporar toda esta información. Aquí, si te parece, Domingo, sí que no te iré pidiendo qué competencias específicas y qué criterios de evaluación quieres incorporar, ¿vale? Iré añadiendo yo algunos para que luego veamos cómo se hace esa generación de la situación de aprendizaje. Lo que nos pide Matthew es que como mínimo añadamos 3 competencias específicas con un criterio de evaluación en cada competencia específica y un máximo de 4 competencias específicas, ¿vale? Con lo cual veremos que esta situación de aprendizaje no toca solo una competencia específica, sino que toca varias competencias específicas con los respectivos criterios de evaluación que queramos añadir, ¿vale? Yo en este caso he añadido las competencias específicas 1, 2 y 3. ¿Vale? El siguiente paso que nos pide, y de nuevo insisto que toda esta información ya está cargada para cada comunidad autónoma, asignatura y curso, es ese nivel de competencias clave o transversales, que también sabemos que ahí la nomenclatura cambia un poquito dependiendo de la comunidad autónoma. Y de nuevo tenemos que hacer el mismo proceso, y es un proceso que insisto que es muy ágil, ¿no? Es darle clic y seleccionar la competencia específica, en este caso con los descriptores operativos que queramos tener en cuenta a la hora de generar nuestra situación de aprendizaje del feudalismo ambientada, ¿no? En ese o con ese contexto de superhéroes. El tercer punto en el que nos pide esa información curricular para seguir haciendo y construyendo esa situación de aprendizaje que sea única y que se adapte a lo que queremos trabajar con nuestros alumnos y insisto, en ese contexto en el que queremos trabajar, es seleccionar los distintos saberes que queremos configurar. De nuevo, tenemos toda la información de los saberes volcada y clasificada dentro de Matthew, con lo cual podemos elegir dentro de esta lista de saberes, ¿no? Que nos marca el currículum, cuáles son los saberes que queremos elegir para trabajar en esta situación de aprendizaje, ¿vale? Aquí en este caso elegiremos 4 saberes. Podríamos llegar a elegir hasta 10 saberes para hacer esta situación de aprendizaje. Y una vez tenemos hecho esto, Matthew sí que en este caso nos indica que va a crear la situación de aprendizaje para llevarla a cabo a lo largo de 15 sesiones clase, que el espacio de trabajo que va a utilizar va a ser el aula y que las agrupaciones de alumnos van a ser combinadas, es decir, vamos a tener propuestas de actividades que sean individuales y propuestas de actividades que sean también grupales, ¿vale? Una vez tenemos estos 4 pasos hechos, ya habíamos definido antes, insisto, esa idea de concepto del feudalismo con ese contexto de superhéroes. Simplemente le damos a guardar y nos dice Matthew que ya hemos completado esa configuración de la situación de aprendizaje. Sí que nos avisa que necesitará algo de tiempo para generarla, no es inmediato, tarda entre 1 minuto y 2 minutos en crear esta situación de aprendizaje, pero nosotros ya hemos acabado la primera parte, Domingo, del trabajo de crear en directo, y lo hemos hecho después de que te pidiera esta ayuda, ¿no? para elegir estos temas sin previo aviso. Hemos hecho esta creación de situación de aprendizaje. Sí, y bueno, si me permites comentar algo, ¿verdad? Sí. Por supuesto. Sí, a ver, comentar que Matthew pues, puede facilitarnos muchísimo el trabajo, pero nosotros los docentes estamos detrás. En todo el proceso que has hecho, el docente pues elige el contexto, elige la justificación, elige las competencias, es decir, que la tecnología está al servicio del docente, pero siempre con el criterio humano que hay detrás para poder seleccionarlo y para poder crearlo pues, de la mejor manera posible, ¿no?
Totalmente, es un poco esa idea. A mí me gusta repetirla mucho, ¿no? Que no buscamos sustituir al docente, sino que lo que buscamos es hacerle la vida más fácil, ¿no? Facilitarle esa tarea de personalizar y crear esos materiales personalizados para sus alumnos y nunca sustituirlos. Ellos al final, y sois vosotros los que estáis en el aula y conocéis lo que necesitan vuestros alumnos en cada momento, y aquí lo que buscamos es facilitaros que les deis todos esos materiales, ejercicios, actividades. Ahora lo que estamos viendo es situaciones de aprendizaje, feedback, ¿no? Y corrección automática de ejercicios y trabajos, todos estos elementos que os llevan mucho tiempo realizar y que son muy tediosos muchas veces y de mucha complejidad. Lo que buscamos es usar la tecnología para hacerlo más fácil. En este caso sí que iré yendo en este caso al apartado de mi contenido, que es un poco donde organizamos todos los materiales que podemos crear con Matthew y toda esa teoría que volcamos para distintas finalidades, ¿no? Eso ya entraremos si os apetece otro día en un webinar más completo. Aquí en este caso ya tengo, ¿no? Esa situación de aprendizaje que hemos creado. En estos ya os decía, ¿no? 1 minuto o 2 entre que intervenía Domingo y he venido hasta aquí, ya se ha creado la situación de aprendizaje. Y lo que me ha generado Matthew en esa situación de aprendizaje que hemos hecho ahora en directo, me dice, ¿no? La situación de aprendizaje que me propone es los superhéroes medievales. Lo primero que hace es crearme una descripción completa de la situación de aprendizaje, es decir, me marca la justificación de por qué tengo que hacer esta situación de aprendizaje, el contexto en el que se ubica, ¿no? Desarrollado. Yo le he dicho, le hemos marcado con Domingo esos superhéroes en ese feudalismo, y aquí me hace un contexto desarrollado de por qué todo este proyecto, esta situación de aprendizaje está desarrollada y en qué contexto va a trabajar. Luego me incluye esa parte de reto que tan importante es para los alumnos, y es una de las cosas que la verdad que más gusta a nivel de docentes, ¿no? Y siempre pongo un ejemplo de un profesor que un día me comentaba que se sentía competencia de TikTok, ¿no? Y de videojuegos, de redes sociales, por tener la atención del alumno, ¿no? Y me destacaba mucho la importancia de esos retos a nivel de estas situaciones de aprendizaje y que tengan esa atención de los alumnos. Y aquí me crea evidentemente un reto a medida de esta situación de aprendizaje que yo le he planteado. Luego vemos toda esta información, y eso sí que lo iré bajando rápido. Todas estas competencias específicas que hemos elegido, con los descriptores operativos, los criterios, etcétera, toda esta información me la lista como docente para que siempre que quiera revisar y recordar qué elementos he elegido para configurar la situación de aprendizaje, lo tengo también disponible en Matthew. Y no os lo he comentado, toda esta situación de aprendizaje también se puede descargar en PDF para imprimirla, etcétera, con lo cual lo puedo utilizar dentro de Matthew o también me lo puedo llevar y trabajarlo a otros entornos o de otra manera, ¿vale? Aquí vemos uno de los primeros campos muy relevantes, que es cómo voy a desarrollar esa situación de aprendizaje, cómo me propone que desarrollemos en el aula la situación de aprendizaje. Evidentemente, y eso es un punto muy relevante, y va con esa idea que comentábamos, no de sustituir al docente, sino de hacerle la vida más fácil. Todo lo que genera Matthew es completamente editable, ¿vale? Es tan fácil como darle al botón de editar y cambiar el texto que quiera, añadir, quitar, etcétera, con lo cual siempre tengo ese control y esa revisión o esa posibilidad de revisión en todo momento. Eso, y ya os digo, y no iremos viendo el ejemplo en cada caso, pero sirve para todos los apartados que ha ido generando Matthew para hacer esta situación de aprendizaje. Luego llegamos, y os he de confesar que es una de las partes que más me gusta, es la parte de secuencias didácticas, que es esa parte central de las situaciones de aprendizaje. Es, vale, este proyecto, esa situación de aprendizaje, qué actividades, ¿no? Y qué ejercicios va a tener. ¿Cómo la organizamos en Matthew?
en 4 bloques de actividades, en el que, y ahora lo iremos viendo. El primero de los bloques son las actividades iniciales, en las que trabajamos el qué sabemos, qué sabe el alumno hasta este momento, y toda la redacción, perdonad, a partir de esta parte es una redacción pensada para que vuelva a motivar y con esa idea de motivar y que el alumno esté atento. Con lo cual es una redacción, en este caso, que está pensada y está escrita escribiéndole al alumno y pensada para que el alumno la entienda, que le sea atractivo, que le genere esa curiosidad y buscando que tenga esa atención hacia esa situación de aprendizaje, ¿no? Con lo cual, al final, lo que tenemos es una situación de aprendizaje escrita y redactada para un contexto que es motivador para el alumno y que a su vez es escrita para el alumno en esas actividades que le pedimos, ¿no? No está escrita para el docente en esta parte de actividad, sino está escrita para el alumno, que es el que tiene que responder y resolver, ¿no?, todo este reto con el conjunto de actividades que le propone. Ya os digo, está toda la redacción, ahora lo iremos viendo, adaptada, por supuesto, a todos estos criterios, competencias, etcétera, que hemos marcado. Matthew me propone además la lista de ejercicios. En este caso me propone hacer 3 ejercicios para esta primera actividad. Y luego me marca también qué entregables va a tener que hacer en cada una de las actividades. Y luego hay un bloque más que queda aquí a la derecha, ¿no?, que dice temporización. Yo os comentaba cuando configurábamos la situación de aprendizaje que íbamos a desarrollarla a lo largo de 15 sesiones. Entonces, lo que hace Matthew es dimensionar todas estas actividades que vamos haciendo a esas 15 sesiones, de manera que dimensiona el volumen de trabajo que nos proponen cada una de las actividades, también con esa propuesta de número de sesiones en cada uno de los casos, ¿no? Con lo cual también hay ese dimensionamiento a nivel temporal de la situación de aprendizaje. El segundo bloque que tenemos, que en este caso nos propone no solo una actividad, sino nos propone varias, es el bloque de desarrollo, que aquí lo que buscamos no es aprender nuevos saberes y que el alumno adquiera nuevos conocimientos, con el mismo nivel de detalle también, con ese listado de ejercicios, de entregables, con esa redacción motivadora para el alumno. Y siempre con esa idea de poder editar y poder acabar de definir cómo queremos el texto, si es que queremos hacer algún cambio. Toda esta situación de aprendizaje, evidentemente, está desarrollada y estas actividades están ligadas entre sí para que vaya, como decía, ¿no?, primero repasando qué sabe hasta ese momento, luego adquiriendo nuevos conocimientos. Luego pasamos al tercer bloque, que sería lo que nosotros llamamos el nivel de estructuración, en el que buscamos que el alumno repase lo que ha aprendido en estas sesiones previas, en todas estas sesiones de situación de aprendizaje, en este caso me propone, y eso podía cambiar, con 2 actividades concretas que durarán 6 sesiones más para acabar de consolidar estos conocimientos, ¿no?, y ir avanzando a nivel que es muy relevante del aprendizaje y no quedarnos solo en el primer nivel, sino que ir consolidando ese aprendizaje. Y por último llegamos al último bloque, que sería lo que llamamos bloque de aplicación o actividades de aplicación, en el que buscamos que el alumno aplique todo eso que ha aprendido, ¿no?, en estas sesiones previas y acabe de concluir ese reto que le proponíamos, en este caso ambientado en el feudalismo y en los superhéroes, con ejercicios evidentemente concretos para esta fase del aprendizaje, ¿no? Aquí me propone que creemos un plan de actuación, etcétera, ¿no?, todo ambientado en este contexto de superhéroes, trabajando el feudalismo con todas esas competencias y saberes que hemos ido eligiendo. Por último, a nivel de situación de aprendizaje, y eso también es importante porque hay ligeras variaciones también en las distintas comunidades autónomas y en los distintos niveles, incluimos distintos elementos que son necesarios o que nos marca la LOMLOE
como las medidas y soportes universales. Hay comunidades autónomas que también nos piden incluir los vectores. Entonces también hay esas posibilidades, o también veréis cuando creéis las situaciones de aprendizaje que tendréis todos estos módulos a nivel de la misma situación de aprendizaje, creados y adaptados evidentemente a estos parámetros que hemos ido eligiendo a la hora de crear la situación de aprendizaje. Aquí es importante que tengáis en cuenta que estas situaciones de aprendizaje que se pueden hacer en Matthew se pueden hacer tanto para primaria como para secundaria como bachillerato en las distintas comunidades autónomas y para las asignaturas del currículum oficial. Con lo cual, aquí tendréis la posibilidad, una vez uséis Matthew, de configurar vuestras clases y luego, ¿no? Igual que hemos hecho en el ejemplo, yo elegía esta clase de primero de SOA, a medida que tengáis esas clases configuradas, poder hacer las situaciones de aprendizaje adaptadas a vuestra comunidad autónoma, al curso y a la materia en particular, con toda esa información, como digo, y creo que es un punto muy, muy relevante, ya cargada y que nos da esa posibilidad de crear esas situaciones de aprendizaje únicas, completas y de calidad, y también no lo decíamos, ¿no? Pero editables y adaptables por parte del docente, además con esa posibilidad de trabajarlas desde dentro de la plataforma, como decía, a título individual como docente, o también con esa posibilidad de trabajarlo dentro del centro, es decir, que los alumnos accedan también a Matthew y todos estos materiales que vamos generando, también poderles darle uso, evaluar, etcétera, ¿no? Toda la serie de funcionalidades que tenemos en Matthew, y os dejaremos por el chat también la dirección web para que pueda entrar quien quiera y buscar información. Con lo cual lo tendréis allí toda la información disponible y, por supuesto, ahora tendremos turno de preguntas con Domingo, que te recupero, Domingo, ahora. Y nos podéis comentar también por mail o por el chat de YouTube, lanzarnos las preguntas que queráis, y por supuesto estamos disponibles también para cuando queráis, tanto para hacer una reunión con vosotros, una videollamada, como para resolver las dudas que os puedan surgir más adelante a través y lo vemos aquí abajo a la derecha del chat que está integrado en Matthew, para que podáis ir preguntando lo que queráis mientras usáis la aplicación, o también vía los canales más ordinarios de contacto. Entonces, pasamos, si os parece. Ya hemos visto, me he alargado un poco más hablando, ya habéis visto que no hemos tardado, por supuesto, 10 minutos en crearla, pero bueno, he querido explicaros con detalle todos los pasos de esta creación de la situación de aprendizaje, para que pudierais verlo en detalle. Y volvemos, si te parece, Domingo, ya te estamos viendo en pantalla. Yo he ido viendo que tenía el chat aquí arriba a la derecha, que iban saliendo algunas preguntas. Vamos respondiendo. Sí que lo comentaba antes, por supuesto, podéis hacer preguntas de esa parte más, si me permites, entre comillas, Domingo, llamarle teórica, ¿no? De ese primer bloque de cómo son las situaciones de aprendizaje, de dónde vienen y toda esa explicación que has compartido con nosotros. Podéis hacer preguntas de esa parte y, por supuesto, también de este segundo bloque de Matthew, ¿vale? Sí que nos comentaba en este caso Luisa por el bueno, primero ha comentado Patricia que ha comentado, vale, comentaba, ¿no?, si había asignaturas optativas. Sí que hemos ido añadiendo las asignaturas del currículum. Sí que creo que en la mayoría de comunidades autónomas ya estaban todas, sí que faltaba alguna y la hemos ido añadiendo estos días, y vamos añadiendo las que faltan al final, con tanta comunidad autónoma, tantas asignaturas y tantos cursos. Sí que es verdad que a veces se nos ha pasado alguna cosa, pero lo estamos acabando de completar, y me alegra, Patricia, en este caso, que lo hayas podido probar ya, y ya nos contarás qué te ha parecido. Luego comentaba Luisa, ya digo, si queréis ir mandando preguntas por el chat.
comentaba, y os dejo, aprovecho la información de Matthew, la tenéis anclada en el chat, pero os lo volvemos a poner, la dirección web. Comentaba Luisa, ¿podríais poner algún ejemplo para niveles inferiores de infantil y primaria? Sí, la parte de infantil sí que no está, es decir, Matthew funciona a partir en primaria, en secundaria y en bachillerato, sí que funciona en otros ámbitos fuera del OMLOE, como FP, universidades, etc. A nivel de infantil sí que es verdad que es algo que no hemos abordado todavía. Sí que evidentemente si hay interés, comentádnoslo y lo tendremos en cuenta y lo valoraremos para intentar ayudaros también en la parte de infantil. A nivel de primaria, sí que si os parece y podemos hacer un ejemplo directamente contigo, Luisa, o ahora cuando acabemos el directo, por no alargarnos mucho más, o podemos cerrar una videollamada contigo y te lo enseñamos. De la parte de primaria sí que lo tenemos disponible y se puede hacer este mismo ejercicio que hemos hecho con Domingo, evidentemente con otros temas, ¿no? Que no sean de la ESO como los que hemos tocado, pero también hay esa adaptación para primaria. Bueno, comentaba Esperanza que le ha parecido Domingo muy interesante lo que hemos ido enseñando y que le ha merecido la pena. Nos alegra mucho y me alegra en concreto, además, como hemos tenido esos problemas técnicos, me alegra que os haya gustado y me sabe mal que hayáis tenido que esperar y que hayamos tenido que hacer este cambio, pero me alegro que haya merecido la pena. Luego nos comenta, buena pregunta, esta seguro que te gusta, Domingo. Yo creo que estarás de acuerdo con lo que propone Rocío. Nos comenta si se podría hacer una situación de aprendizaje con varias materias a la vez para trabajar en proyectos. Yo creo que está igual cuando lo probaste tú y yo creo que seguro que fue una de las que comentaste. Seguro que yo creo que la comentarías seguro. No se puede de momento, Rocío. Sí que ahora estamos limitados a nivel de una asignatura. Estamos trabajando mucho en mejorar esas situaciones de aprendizaje y en daros más posibilidades a la hora de configurar esas situaciones de aprendizaje. De momento no damos esa opción de añadir varias asignaturas, entre otras cosas porque ahí mezclaríamos competencias, mezclaríamos criterios, saberes, etcétera, y tendríamos que agilizar, ¿no? Y hacer más fácil esa selección. Estamos trabajando en ello y queremos añadirlo, y ahí seguro que Domingo puedes completarlo tú mucho mejor, pero es uno de los elementos, ¿no? Que cada vez vemos más, esa interdisciplinaridad y esa mezcla, ¿no? Entre contenidos de asignaturas. Y creo que va hacia ahí, ¿no? Toda la parte de educación, y queremos que Matthew vaya a la par, ¿no? De momento estamos con situaciones de aprendizaje en una sola materia o asignatura, pero queremos ir añadiendo más. Sí que comentaban... Dime, perdona, por supuesto. No, sí, estaba respondiendo a la pregunta que hacía sobre la calificación, y preguntaba, ¿no? Para todos, ¿calificamos las competencias específicas o los criterios? Bueno, la calificación llega a través de los criterios de evaluación, yo lo he puesto, y desde los criterios, pues, llegamos a las competencias específicas. Los referentes para la evaluación son los criterios de evaluación. Por ejemplo, aquí en Andalucía, tanto las competencias específicas como los criterios, pues, tienen el mismo valor, con lo cual, bueno, pues, tenemos que rendir cuentas a la administración, pues, 2 veces de modo ordinario a las familias y luego la evaluación ordinaria al final, pero durante la evaluación, bueno, pues la evaluación creo que en todas las órdenes se refleja que ha de ser formativa, continua e integradora, con lo cual la calificación es el final del camino. Es decir, sí, tenemos que calificar, pero esa calificación se obtiene desde los criterios de evaluación que hayamos programado, lo hemos secuenciado en las programaciones didácticas, y a través de las competencias y sus criterios asociados que hayamos trabajado durante el trimestre, pues ahí obtenemos la calificación, ¿vale? Insisto que aquí en Andalucía, tanto las competencias como los criterios de evaluación, todos tienen el mismo peso, ¿de acuerdo? Con lo cual, bueno, pues, se pueden ir trabajando durante todo el curso, ¿no? Y esa calificación ordinaria llega a final de curso. Y a final de etapa, bajo criterios de promoción o titulación, se tienen en cuenta, pues, dichas competencias específicas y sus descriptores, ¿no? Espero haberte respondido,
Sí, ha contestado además gracias, o sea que yo creo que sí que le, le ha gustado. Yo creo además, y eso podemos mirarlo otro día domingo, creo que toda la parte de evaluación, de rúbricas, etcétera, yo creo que da para otro, para otro webinar entero Sí, y hablar, ¿no? De cómo evaluar, de cómo darle también esa parte de comentarios y de feedback al alumno para que mejore, que es muy relevante. Yo creo que da para otro webinar. sí, y muy importante el proceso de evaluación formativa y el proceso de retroalimentación, pues sí, también creo que coincido contigo, daría para uno o más webinars, sí. Pues sí, mira, lo podemos apuntar para el, para el siguiente y hacemos uno específico. Comentaba también María, que ya contestaba nuestro compañero Xavi por el chat, a nivel de si estaba la asignatura de euskera. Sí que además ya, como decía Xavi, comentaba que está la asignatura desde primero de primaria hasta segundo de bachillerato. No lo he comentado, pero todo el funcionamiento de Matthew sí que queremos ir añadiendo más idiomas. Sobre todo en esas lenguas cooficiales que tenemos en España, también cada vez más reconocidas. Ese gallego y el euskera no lo tenemos todavía en Matthew. Sí tenemos catalán, español e inglés. Eso quiere decir que toda la plataforma funciona en estos 3 idiomas, y que todas esas generaciones de contenidos y todas las distintas acciones que podéis hacer en Matthew están también en esos 3 idiomas, con lo cual podríamos haber creado una situación de aprendizaje en inglés, o haberla hecho en catalán, por ejemplo, y lo que queremos es que todas estas acciones también se puedan hacer con el resto de idiomas, ¿no? Que se hablan al final en España, y que haya esas asignaturas concretas en las comunidades autónomas concretas, como es el caso de Euskadi. Nos comentaba María, y muchas gracias, nos agradecía el webinar y comentaba que le ha parecido muy interesante. Sí que además, y yo comentaba este punto, comentaba, ¿no? Así en medio en broma, esa opción de hacer un webinar de la parte de evaluación, o quedaría para eso. Sí que, por supuesto, si os gustaría que hiciéramos más webinars sobre algún tema concreto, o que pudiéramos hacer otro de situaciones de aprendizaje y hacer incluso más pruebas en directo, etcétera. Ya os digo, la idea era hacerlo un poquito más colaborativo, pero con el problema técnico que hemos empezado un poco más tarde, hemos tenido que recortar. Por supuesto, también nos lo podéis dejar por el chat, e iremos haciendo más emisiones y más webinars para iros ayudando con estos elementos, y explicándoos, ¿no? Cuando sea el caso, también cómo puede Matthew ayudaros. Y comentaba Rocío, también nos agradecía y nos comentaba Domingo que le ha parecido muy interesante, y que le gustaría, ¿no? Que hubiera esa parte, después de la respuesta, de que hubiera esas situaciones de aprendizaje también, mezclando esos proyectos y esas distintas asignaturas. Yo creo también, Rocío, que lo conseguiremos. Sobre todo, ahora estamos en esa fase de que os sea muy útil con una asignatura, y entonces iremos añadiendo todas esas capacidades adicionales. No sé si hay alguna duda más por el chat. Si no, sí que al final nos hemos alargado. En principio era hasta las 7, hemos empezado esos minutos tarde, pero nos hemos alargado un poquito más con la explicación. Si no hay ninguna preguntilla más, no sé si, Domingo, quieres hacer alguna reflexión final antes de acabar. Y si no, que sepáis, por supuesto, que quedará el vídeo subido al canal de YouTube, y os lo haremos llegar también por email para que lo podáis ver o compartirlo. Y no sé, Domingo, última oportunidad, no salen más preguntas. Parece que todo el mundo lo tiene claro. No sé si quieres añadir algo más o ya está por tu parte. En primer lugar, bueno, agradecer a todos los que habéis sumado al webinar. Ha sido un placer compartir este ratito con vosotros. Agradecer a Alan, a Matthew, pues la invitación para formar parte, pues, de este webinar, donde, bueno, pues la primera parte, pues, ha sido, pues, una introducción, justificación a lo que Matthew persigue, y la reflexión, pues, insisto en lo que he comentado anteriormente, ¿no? Que la tecnología está al servicio del docente, y a través de nuestra competencia digital, aquí tenemos un ejemplo muy claro de ello,
aplicando pues nuestra pedagogía, nuestros objetivos, cómo conocemos nuestra aula, pues Matthew nos puede ayudar bastante. Pero detrás de toda inteligencia artificial, la mejor inteligencia pues la tenemos nosotros y utilizamos la tecnología pues para facilitaros la vida. Así que muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia al webinar. Ha sido un placer. Muchísimas gracias a ti, Domingo, también por acompañarnos y por acceder a estar con nosotros. Por supuesto, muchas gracias a todo el mundo por asistir y por todas las preguntas que nos habéis ido lanzando. Estamos a vuestra disposición y ahora os volveremos a compartir el enlace para atender las dudas que os vayan saliendo. Siempre me gusta decirlo, además, tenemos un equipo muy abierto y somos siempre muy cercanos con los docentes y con los centros, con lo cual todas esas dudas que os vayan saliendo, no hay problema en hacer videollamada, llamadas, reuniones, lo que haga falta para ayudaros, y como decía Domingo, y me quedo también con esa reflexión, si me lo permites, Domingo, para facilitaros el día a día, ¿no? Y para usar esa tecnología para haceros el trabajo más fácil y para permitiros estar con el alumno, ¿no? Que al final es esa parte más relevante que, por desgracia, muchas veces es a lo que menos tiempo puede dedicar un docente, y aquí lo que buscamos es a revertirlo, ¿no? Ya que estéis el tiempo en el mayor tiempo posible con los alumnos y dándoles todo ese soporte y facilitando estas tareas, ¿no? Que la tecnología hoy en día nos puede facilitar. Entonces, muchísimas gracias, y con eso acabamos, por la asistencia, y seguimos en contacto. Un saludo a todos, muchas gracias. Adiós. Adiós.